En esta parte les hablaré un poco sobre el bloque 3, las civilizaciones mesoamericanas y andinas del libro de sexto grado de Historia. Como primer subtítulo encontramos Panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y andinas, en la página 56. Temas para comprender el periodo. Página 60. Mesoamérica, espacio cultural, página 62. Las civilizaciones mesoamericanas, página 63. Las civilizaciones anteriores a los incas, Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco, Huari, página 68. Los incas, organización económica, social, política y cultural, página 70. Mexicas e incas, elementos comunes, página 72. Como siguiente subtítulo se encuentran los temas para analizar y reflexionar. Un día en el mercado, el Tlatelolco, página 73. La educación de los incas, página 75. Las competencias que se favorecen en este bloque son comprensión del tiempo y del espacio histórico, manejo de información histórica, formación de una conciencia histórica para la convivencia, los aprendizajes esperados, ubicación de la duración y simultaneidad de las civilizaciones mesoamericanas y andinas aplicando los términos siglo, milenio, antes de Cristo y después de Cristo y localizar sus áreas de influencia. Su contenido es panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y andinas. Reconoce la importancia del espacio geográfico para el desarrollo de las culturas mesoamericanas e identificar las características de los periodos. Contenido: temas para comprender el periodo. ¿Cuáles son las principales características de las civilizaciones americanas? Mesoamérica, espacio cultural. Las civilizaciones mesoamericanas: preclásico, olmecas, clásico, mayas, teotihuacanos y zapotecos, posclásico, toltecas y mexicas. Identificar algunas características de las civilizaciones de los Andes. Su contenido: las civilizaciones anteriores a los incas, Chavín, Nazca, Moche, Tiahuanaco y Huari. Distingue las características de la organización económica, social, política y cultural de los incas. Los incas: organización económica, social, política y cultural. Señala semejanzas y diferencias entre las culturas mexica e inca. Contenido: mexicas e incas, elementos comunes. Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Temas para analizar y reflexionar. Un día en el mercado de Tlatelolco, la educación de los incas. Bloque 4. La Edad Media en Europa y el acontecer de Oriente en esta época. Primer tema: panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de la Edad Media y las culturas que se desarrollan en el Oriente. Panorama del periodo, ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollan en el Oriente. Edad Media es como se denomina al periodo entre dos épocas de la historia de Europa, la Antigüedad y la Edad Moderna. Inició en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente y concluyó con la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV.
En lo que había sido el territorio del Imperio Romano surgieron otras culturas, como las que son los pueblos bárbaros en Europa Occidental, el Imperio Bizantino en Grecia, Asia Menor y norte de África. En el siglo VII, la civilización islámica se extendió por Medio Oriente, África y la península ibérica. A la Edad Media europea, en Asia Oriental se desarrollan las culturas china, hindú y japonesa. Las actividades económicas fueron la agricultura y la producción artesanal. La nobleza militar predominó en la sociedad europea. Así surgió el feudalismo, que es un sistema en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras y los llamados siervos, que trabajaban para ellos a cambio de protección y de una parte de las cosechas. En lo religioso hacían cultos monoteístas como el cristianismo, el judaísmo y el Islam. Se consolidaron en la Edad Media, a tal grado que en Europa la Iglesia Católica logró influir en todos los ámbitos. En su cultura, los conocimientos alcanzados por los griegos y romanos fueron recuperados por los árabes. La tecnología y la ciencia avanzaron principalmente en las culturas chinas, árabes, hindú y bizantina. Estos avances permitieron que Europa Occidental colonizara el mundo. Temas para comprender el período. Primer tema: las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. El Imperio Romano mantenía su unidad gracias a un ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar nuevos pueblos. Paulatinamente, Roma perdió su poder y el ejército disminuyó su disciplina. Guiado por las ambiciones de sus jefes, los grupos militares empezaron a luchar entre sí, causando temor entre la población. Durante el siglo III, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio. Los romanos llamaron bárbaros a los invasores porque no compartían su modo de vida, cultura y lengua. En ocasiones, los bárbaros irrumpían por la fuerza y otras mediante acuerdos. Así se les otorgaban tierras a cambio de integrarse al ejército, prestar servicios militares y respetar las leyes del imperio. En el año 395, para reforzar sus tácticas de defensa, el imperio se dividió en dos, Oriente y Occidente. Aún así, los pueblos romanos siguieron padeciendo constantes conflictos, dificultades económicas y gobiernos débiles. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. Segundo subtema: el nacimiento de los reinos bárbaros. Los germanos eran el grupo bárbaro más numeroso, compuesto a su vez por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Estos pueblos tenían características culturales propias como lengua, tradiciones y religión, que al entrar en contacto con las de procedencia romana, originaron nuevas formas de organización social, instituciones políticas y expresiones culturales, como las lenguas romances, entre las cuales figuran el español, el portugués, el italiano y el francés. Con el tiempo adoptaron el cristianismo como religión.
Comenzaron a surgir los reinos germanos porque cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano de Occidente. Los vándalos construyeron su reino en el norte de África. Los ostrogodos y los lombardos en Italia. Los visigodos en España. Los francos en Francia y parte de Alemania, y los anglos y sajones en Inglaterra. Para el año 800 después de Cristo,